Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Olga Lidia Lucas Martínez. Soy alumna de la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la carrera de Gestión y Administración de PYME. En esta asignatura de normatividad fiscal vamos a tratar del tema de la Ley de Ingresos de la Federación. Primeramente, como primer punto, vamos a ver qué es una ley de ingresos. Eh, La ley de ingresos es una norma jurídica que determina la manera en que el gobierno va a obtener los recursos económicos suficientes para hacerle frente al presupuesto y financiar sus actividades. Mediante esta ley, los legisladores autorizan al gobierno para que proceda a captar los recursos y determinar la cantidad y forma de hacerlo, ya sea mediante los impuestos, préstamos, emisión de bonos y, en general, todas las diversas maneras en que el gobierno puede generar esos ingresos para desarrollar y ejecutar su labor sin, ningún, sin ninguna traba. La ley tiene vigencia durante un año fiscal, por lo que debe ser debatida y aprobada cada 12 meses por los legisladores. Esto es lo de la ley de ingresos de la Federación. Los ingresos públicos se dividen en dos grandes rubros, que son los ingresos ordinarios y los ingresos extraordinarios. En los ingresos ordinarios son recaudados en forma regular por el Estado, como por ejemplo los impuestos, los derechos, los ingresos por la venta de bienes y servicios y empresas paraestatales. En los ingresos extraordinarios son recursos que no se obtienen de manera regular por parte del Estado. Por ejemplo, la enajenación de bienes nacionales, contratación de créditos externos e internos o emisión de moneda por parte del Banco de México. Siguiendo con el tema, en la Ley de Ingresos de la Federación ingiere las finanzas públicas. Las finanzas Las finanzas públicas se centran en el estudio del rol del gobierno en la economía. Están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta relación depende la estabilidad económica de nuestro país. Las finanzas públicas tienen relación con los ingresos y los egresos públicos, el endeudamiento interno y externo. Las finanzas públicas estudian y proponen herramientas para regular los ingresos públicos, el gasto público, los préstamos de gobierno tanto internos como externos y las tarifas de bienes y servicios de determinados productos. El Estado es el responsable de las finanzas públicas y el principal objetivo estatal a través de las finanzas públicas suele ser el fomento de la plena ocupación y el control de la demanda agregada. En los, los ingresos y egresos se relacionan con los impuestos. Tenemos, por ejemplo, los gastos por el departamento, gastos del mes, sector público, imposición a la renta, entre otras. Seguimos con la política fiscal. Esta se constituye a través de los impuestos, transferencias y gasto público. La política fiscal se refiere a la capacidad del gobierno para influenciar la actividad económica a través de cambios en los impuestos o en el gasto público. La política fiscal puede ser expansiva. Cuando se busca producir un incremento en la demanda agregada, es necesario disminuir los impuestos, aumentar el pago de transferencias y aumentar el gasto público. Se busca aplicar una política fiscal restrictiva cuando existe un exceso de la demanda agregada de la economía, que la oferta no puede satisfacer en el corto plazo.
La política fiscal configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para mantener y asegurar la estabilidad económica. Seguimos con el gasto público. El gasto público que realiza el Estado para su funcionamiento y provee a los ciudadanos para que estos puedan satisfacer sus necesidades. Estos se dividen en bienes y servicios, transferencias e inversión. El Estado está en condiciones de ofrecer a los particulares lo que necesiten. Tal es el caso de la defensa, la seguridad y determinados servicios públicos que se ofrecen en condiciones monopolistas. El gasto de inversión está constituido por los equipos informáticos, edificios, muebles, entre otros. El Estado tiene necesidades para que ésta pueda llevar a cabo sus actividades de manera correcta. El uso de las inversiones suele aplicar determinados gastos consultivos recurrentes. El Estado también incurre en gastos de consumo, cuyo principal partida son los gastos de personal. De igual manera, incurren en estados de transferencia de pagos, por los cuales que reciben no dan en contraprestación ningún bien o servicio. Ejemplos tenemos los gastos de seguridad social, subsidios de vejez y desempleo o ayudas para familias. El gasto público se clasifica en administración gubernamental, servicios de defensa y seguridad, servicios sociales, servicios económicos y servicios de la deuda pública. El gasto público tiene un efecto macroeconómico. Puede orientarse hacia la oferta. Un ejemplo de ello es cuando se trata del gasto para la educación, los gastos públicos se considera un instrumento más eficaz y flexible para el combate a la pobreza y a la realización de objetivos sociales. Los instrumentos más importantes son los programas públicos de creación de empleo, transferencia de bienes, servicios públicos, aseguramiento del abastecimiento de alimentos. Pasamos con el siguiente tema, que es el presupuesto público. El presupuesto público es un documento contable y financiero donde se expresan las estimaciones de los ingresos que el Estado espera recibir durante un ejercicio, así también como los gastos que se espera llevar a cabo dentro de ese mismo lapso. El presupuesto es uno de los mecanismos principales a disposición de la sociedad y del Estado para asegurar la transparencia y el control de los actos públicos. El presupuesto es un documento que se debe elaborar antes de que las cosas suceden, es decir, que debe de ser anticipadamente para que puedan distribuir bien ese presupuesto. La política presupuestaria tiene como funciones el desarrollo y el uso de los ingresos y gastos estatales para la consecución de determinados objetivos. Entre todos los objetivos cuenta el objetivo fiscal, es decir, la transferencia de los ingresos requeridos para afincar las funciones del Estado. En los principales componentes del presupuesto público tenemos lo que es los ingresos, que se dividen en dos partes, que son los ingresos corrientes y los ingresos de capital. En los ingresos corrientes están los impuestos y las transferencias recibidas. En ingresos de capital son aquellos que derivan del cambio en la composición del patrimonio público. Así también tenemos tipos de gasto que el gobierno también clasifica en corrientes y de capital. En los gastos corrientes son gastos que son necesarios para realizar para el normal funcionamiento del Estado.
Por ejemplo, el gasto en personal, el pago de la deuda pública, los bienes de consumo. Los otros son gastos de capital, que son aquellos que incrementan la capacidad productiva de nuestro país. El ejemplo de ello es la inversión real, la inversión financiera y la transferencia de capital. Mm, Esos son los 4 puntos que ingieren con la Ley de Ingresos de la Federación. La importancia de la Ley de Ingresos radica en el cobro de impuestos y la forma en que son utilizados esos impuestos, ya que son decisiones importantes que deben tomar los legisladores de nuestro país. La importancia principal se encuentra en el ingreso obtenido, ya que es fundamental para el gobierno, para que éste pueda realizar las tareas sin inconvenientes, atendiendo las necesidades que presente la población. Pues mi, esta sería mi exposición y agradezco a todos su atención y su visita. Muchas gracias, hasta luego.